El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de lunes 26 de abril del 2021. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta de esta mañana de lunes. Un lunes con mucho calor en el país. No empieza todavía el invierno, unas pequeñas lluvias, pero ya vamos a esperar el invierno. Ya las lluvias tienen que llegar porque el calor está desesperante en nuestro país. Así amanecemos esta mañana de lunes. Llegan más vacunas chinas a El Salvador. Hay mucha expectativa de la Sinovac. Sigue llegando. El presidente Bukele y su equipo están a la espera en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero, esperando la llegada de más vacunas para los salvadoreños. Así está el país. Recuerde que estamos a través de Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23, a través de nuestro streaming tvx.com.sb para todo el mundo. Gracias por sus comentarios, gracias por su sintonía. También estamos llegando a través de redes sociales, a través de Facebook Live, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube Informa TVX. También un saludo especial para todos nuestros hermanos de la zona oriental del país que a través de Canal 9 de la Unión nos sintonizan. San Miguel, Morazán, La Unión y las islas del Golfo de Fonseca están conectados con nosotros también en este momento. Un saludo especial también para los que están también sintonizando ya la voz de Washington Media, para todos nuestros hermanos de la zona de Washington, Maryland y Virginia que están conectados también con nosotros. Esta mañana de lunes tenemos la grata presencia, tenemos el honor de recibir en nuestro canal al señor embajador de la Federación Rusa, que es el encargado, es el embajador para Centroamérica. Prácticamente está con nosotros el señor embajador Alexander Hohoylikov, es el nombre de él. Él es el embajador que está permanente en Nicaragua, pero es recurrente en Honduras y El Salvador. Está conmigo esta mañana, es un privilegio contar y vamos a hablar de un poquito de la geopolítica, vamos a hablar también de las proyecciones, la presencia de la Federación Rusa en nuestros países. Señor embajador, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Julio, muchas gracias por invitación. Yo quisiera saludar a usted y a los televidentes salvadoreños. Y es una grata oportunidad de hablar sobre las relaciones bilaterales entre nuestros dos países, Rusia y El Salvador, y además hablar un poco sobre nuestro país, su política internacional y bilateral. Gracias, y embajador. Regional también. Gracias, embajador. Rusia es el país más grande del mundo. Su incidencia es grande en el mundo y si hablamos de potencias, pues aparece Rusia. Pero yo quería hacer una precisión, embajador. Cuando hablamos que no es la república, sino es una federación de repúblicas, entiendo, Rusia, considerada pues una de las grandes potencias del mundo, que también está presente en nuestro país. Tal vez nos explica así rápidamente cómo es esto de la federación. No, entonces, en nuestro país hay repúblicas, hay regiones, 9 regiones, 22 repúblicas, hay más pequeñas regiones y eso compone en sí una federación. Y yo quisiera decir que nuestro país realmente es el más grande del mundo, ocupa la octava parte de superficie terrestre, tiene 11 cinturones de horas, o diferencia entre los
extremos es 11 horas. En un extremo se levantan para trabajar, en otro se acuestan, entonces después del día laboral. Además, nuestro país es multilingüe, multinacional. Por ejemplo, en nuestro territorio viven 190 naciones, nacionalidades, grupos étnicos que hablan 174 idiomas y que profesan todo tipo de confesiones religiosas que existen en el mundo. Y todos viven en armonía y paz. Después de desintegración de ex Unión Soviética, sí tuvimos algunos conflictos, pero ya en el territorio de la Federación de Rusia no tenemos ningún tipo de litigios y entonces problemas. Hay algunos mitos, embajador, que en nuestros países mantenemos todavía sobre Rusia, sobre la ex Unión Soviética. Siempre hay algunos mitos por ahí. Hablar de Rusia es hablar de comunismo, dicen algunos, hablar de socialismo, hablar de esclavitud, hablar de maneras opresivas de mantener, hablar de situaciones bélicas. Rusia se ha ido transformando poco a poco. Yo escuchaba al presidente Vladimir Putin decir, miren, esto de que siempre se señala como el país comunista y todo esto, realmente dice, hay mucho para analizar sobre esto. ¿Qué consideración tiene usted sobre este tema particular? Lógico que Rusia tiene una gran historia y larga historia. Tuvimos entonces el tiempo de zares, un sistema, después emperadores, después la gran revolución de octubre, que desde 1917 empezaron a construir el país socialista, que a mi modo de ver nunca tuvo el socialismo real, sino construyó el estalinismo a su modo. Es otro modelo, un poco diferente. Además, ahora, después de desintegración de ex Unión Soviética, que ocurrió en 1991, apareció la Rusia nueva, democrática, soberana y con transparencia. Y yo pienso que no podemos ahora considerar todos diferentes estos esquemas sin contar con el periodo político, entonces histórico de aquel tiempo, porque cada uno de los países tiene el derecho soberano de elegir su propio sistema político. Entonces ya pasaron estos tiempos. Yo quisiera decir que nunca, usted mencionó sobre la esclavitud, nunca tuvimos en el territorio de nuestro país esclavitud. Sí hubo servidumbre, pero nunca esclavitud. Y ahora sí hay muchas noticias tergiversadas sobre nuestro país. Y yo veo que en América Central a veces se orientan al modelo que fue presentado por Hollywood, ¿sí? Y durante la Guerra Fría. Eso significa que los rusos muchas veces están presentados como ligados a las mafias, a la criminalidad, y no es así. Y solo una explicación. Yo pienso que muy buen ejemplo para presentar Rusia actual fue el Campeonato Mundial de Fútbol de 2018. Entonces, este campeonato, no por nosotros, sino por el FIFA, fue declarado el mejor campeonato de fútbol de toda la historia. Durante este campeonato asistieron más de 7 millones de personas, ¿sí?, para ver los partidos de fútbol, y entre estas personas la mitad, 3,5 millones, extranjeros. Ellos podían ver con sus propios ojos qué significa Rusia actual. ¿Y por qué fue declarado uno de los mejores? Por su organización,
por su disciplina, por sus lugares de interés, por su hospitalidad, por su seguridad, por 11 ciudades que recibieron así, a los futbolistas de todo el mundo, por el transporte que fue gratuito para los hinchas o aficionados del fútbol. Y resultó que la gente en aquel momento entendió que la imagen de Rusia fue en algunos casos falsa. Y después hubo muchas peticiones a nuestro gobierno para que los hinchas puedan regresar con sus familias para conocer a nuestro país como turistas. Y estos pasaportes que fueron otorgados a los extranjeros por decreto del presidente hasta el fin del año 2018, usted sabe que el campeonato se celebraba en junio-julio, servía como un visado para toda la familia para conocer a nuestro país. Y eso yo pienso que es uno de los ejemplos que es necesario no leer y escuchar a veces las noticias falsas, sino en Rusia dicen, mejor en vez de escuchar 100 veces, mejor una vez ver. Venir a ver. A nivel económico, embajador, ¿cómo puede considerarse la economía rusa? ¿Cómo podemos considerarla? ¿Una economía, digamos, una economía de capitalista, socialista? ¿Cómo se considera, cómo se concibe el rubro económico en Rusia? No, ahora lo que estamos buscando nuestro propio modelo, porque es muy difícil desprenderse de los modelos anteriores de una noche para mañana, pero como yo veo personalmente, lo que es capitalismo, pero con el rostro humano, porque hay muchos programas sociales que se cumplen, entonces, no hay cosas comerciales. Por ejemplo, si hablamos de vacunación ahora, sí, es gratuita totalmente y cada uno de los rusos puede vacunarse con diferentes vacunas y muy buenas. No solamente en hospitales, en lugares médicos, sino también en tiendas, en centros comerciales. Eso es la decisión propia y es gratuito. Por ejemplo, hay muchos programas sociales que ayudan a los ancianos, entonces las pensiones. Y en este caso podemos decir que nuestro país es económicamente muy desarrollado. Entonces tenemos el PIB de 4 trillones de dólares, es muy grande y tenemos proyecciones para llegar, yo no sé, a las potencias también económicas más adelantadas en este caso. Y lógico que Rusia presenta su imagen de un país, de una potencia, no solo en la parte política, potencia internacional, sino en la parte científica. La vacuna, usted sabe que ya tenemos 3 vacunas, por ejemplo, si una Sputnik V, que en primer lugar fue criticado mucho. Ahora sí, todos saben que la eficacia de esta vacuna es 92%, y después de vacunarse más gente, ya aumentó esta eficacia hasta 97,5%. Y no hay casos de mortalidad después de vacunarse con esta vacuna. Pero hay otros asuntos, por ejemplo, y otras vacunas, y la última, la tercera, es del Centro Médico de Chumakov, es más avanzada porque tiene el virus muerto, entonces no vivo. Es la vacuna clásica y esperamos que ella va a salir en grandes cantidades a mediados de noviembre. Hay otra
invención nueva, hay spray para luchar con pandemia, con coronavirus y spray nasal. Y eso es, yo no sé, una invención divina. Sin vacunarse, podemos decir, usar otros caminos. Perfecto. Embajador, yo tengo varias preguntas porque desde ayer la gente está haciendo muchas preguntas. ¿Es considerado Rusia, así podemos definirlo, como un país políticamente comunista de un partido único, como en otros países? ¿Es considerado, digamos, que domina el partido comunista? Tenemos esa impresión todavía en nuestros países, como usted dice, mucha ignorancia, mucha desinformación. ¿Se puede considerar Rusia un país comunista, dominado por partido único, donde no hay democracia, embajador? No, ahora no hay partido único y comunista. Hay varios partidos y el partido más grande es Rusia Unida. El Partido Comunista, por su peso, es el segundo en nuestro país. Y lo que históricamente hay otros partidos y no podemos hablar del comunismo ahora. Y a propósito, podemos hablar sobre el comunismo en China. A mí me parece que es el país que ya ha avanzado tanto, que tiene otro estilo, otro modelo de político en su territorio. Sí, porque es el país muy avanzado en economía y casi alcanzó niveles de los Estados Unidos. Y en nuestro caso tenemos multipartidismo y sobre el comunismo sí hay partidarios, pero yo no puedo decir que es la tendencia y idea que prevalece en nuestro país. Lógico que muchos están decepcionados por la desintegración de ex Unión Soviética, pero ex Unión Soviética poco a poco evolucionaba a otro modelo, porque no podemos vivir colgados solo. El tiempo pasa rápido, podemos decir, sí, y es necesario actualizarse según la historia, sí, según las nuevas realidades. Por ejemplo, ahora tenemos otras nuevas realidades, es la pandemia. Casi un año toda la vida fue paralizada. Y quién sabe, si vamos a esperar mañana pasa, ¿cuánto tiempo debemos esperar? Y podría ser que esta pandemia es una nueva realidad, es necesario buscar otros instrumentos para luchar juntos contra este tipo de males, como, yo no sé, con otras cosas como, yo no sé, criminalidad, claro, lucha contra el narcotráfico, y hay muchos temas globales donde solo un país no puede vencerlo. Claro. Voy a hacer una pequeña pausa, embajador. Alexander Jojoylikov es el embajador para Centroamérica, digamos, de la Federación Rusa. Voy a hacer una pausa, pero yo quiero preguntarle para el siguiente bloque, en el marco de las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, China, Rusia, Japón, en ese marco, ¿cómo podemos ver el desarrollo tanto social, económico, político de Rusia? ¿Cómo se va posicionando? Ya en Estados Unidos hay un nuevo presidente que también ha tenido algunas palabras muy fuertes contra el presidente Vladimir Putin. Dicen los demócratas no le van a Rusia, a los demócratas más bien le van a China. Quiero que hablemos un poquito de geopolítica, embajador, para que nos deje claro cómo es la posición de Rusia, de esta Rusia que se ve en todos lados muy moderna, una Rusia que, como usted dice, la historia va caminando demasiado rápido y va dejando algunas cosas Rusia y se va posicionando mejor. Estas cosas que nos está contando el embajador, pues dice, mire, es que Rusia es comunista, el partido único y todo esto. Hoy el embajador está desmitificando un poquito esta situación. Hacemos una breve pausa, no nos cambie. Después vamos a hablar de las relaciones de Rusia y El Salvador. ¿Cómo es la presencia? ¿Cuándo viene la vacuna de Sputnik o las otras vacunas que dice el embajador que ya existen a El Salvador? ¿Cuándo vienen? No se despegue de nosotros, ya regresamos.
¿Sabías que Cable Color es internet por fibra óptica y que la fibra óptica te permite navegar a alta velocidad? ¿Sabías que al tener Cable Color tienes la app CCBO que te permite ver televisión por cable desde cualquier dispositivo móvil? Cable Color es el internet más rápido de El Salvador. ¡No nos creas! ¡Compruébalo! Tenemos planes desde 30 hasta 500 megas y todos incluyen TV digital y análogo. Cable Color. Solicítalo al 2537-7400. Ese rico olor en las mañanas, un aroma me anuncia que el día va a empezar. Toda la familia reunida, preparando la comida en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente, es arroz y frijol San Francisco. Tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. Hola, junto a Sudagrip queremos darte unos consejos que te servirán a ti y a tu familia. Evita salir innecesariamente de casa. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Utilizar la mascarilla en familia es mejor. Evita el contacto con personas enfermas de gripe. Lava tus manos con agua y jabón. Recuerda mantener el distanciamiento social. Porque cuidamos de tu familia, recuerda, la vida es mejor sin gripe. Sudagrip, un producto PAI. Ver esto es muy satisfactorio. Ver esto también es satisfactorio. Y ver esto, ni se diga. Pero nada de esto es tan satisfactorio como darse a entender en otro idioma. Habla el idioma que quieras en Academia Europea. Tú eliges cómo, virtual o presencial. Conoce la verdadera satisfacción. Academia Europea, número 1 en idiomas. ¿Deseas hacer cita con nuestros especialistas? Llámanos al 2261-3001 o escríbenos en WhatsApp al 7501-9489. Y recuerda seguirnos en redes sociales como Centro Clínico Escalón en Facebook, Twitter e Instagram. Este programa es gracias a Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de El Salvador. No nos creas, compruébalo. Saludos especiales para José Antonio Alvarenga, para Napo Martínez, para Vladimir Amaya, para José Quesada y muchos más que están en sintonía. En cualquier parte del mundo están viendo este programa. El embajador, digamos así de manera simple, lo vamos a decir, el embajador de Rusia para Centroamérica y por supuesto para El Salvador está conmigo esta mañana de lunes. Alexander Jojoilikov es el embajador desde 2018, entiendo, embajador. ¿Está designado como embajador para esta zona? Para esta zona de 2017. 2017. Así ya es. nos va a contar un poquito de la presencia. Él nos acompaña esta mañana. Estamos hablando sobre la Federación Rusa. Ese país, el país más grande del mundo, ¿cómo lo podemos visualizar en la geopolítica? China, Estados Unidos, Rusia. Hablar de Rusia es hablar de todo en historia, ya lo decía el embajador. Zares, emperadores, presidentes controversiales. Hoy Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Y pues, ¿cómo se ve en el escenario internacional Rusia, embajador? No, seguramente Rusia es una potencia mundial. En primer lugar, nosotros somos el miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Eso qué significa? Que hay gran responsabilidad para resguardar la seguridad internacional y la paz. Y nosotros luchamos con todos los medios por la observación de la Carta de la ONU, porque ahora hay nuevas ideas de cambiar esta carta por las reglas de conducta nuevas que no están bien marcadas. ¿Y qué significa esta carta? Hay principios indispensables que debemos nosotros seguir. Y gracias a esta observación no tenemos la Tercera Guerra Mundial. Entonces la Carta de la ONU y el sistema de la ONU
conservó, podemos decir, la paz y además comprobó su eficacia. El año pasado nosotros festejamos todo el mundo, sí, el aniversario 75 años de creación del sistema de la ONU. Y para nosotros es importante para que sigan observando los principios primordiales, por ejemplo, no intervención en los asuntos internos, soberanía nacional, no uso de la fuerza o amenaza usar la fuerza. Y entonces, estos son los principios que debemos seguir. Otro asunto, lógico que Rusia es una potencia mundial económica y ahora hay el periodo de sanciones, nos aplican muchas sanciones, ya dejamos a calcular cuánto, pero una pregunta, ya hablamos de que el país es el más grande del mundo y el país que tiene todo lo necesario dentro de su territorio, capital humano, potencial humano, ¿sí? Materias primas, petróleo, ciencia, gas natural, así es, materias, así es, todo eso, sí, lógico que ciencia, educación y vacuna, por ejemplo, es uno de los ejemplos. O sobre la ciencia, este año, nosotros hace poco, el 12 de abril, festejamos el 60 años aniversario del lanzamiento del primer hombre al espacio ultraterrestre, Yuri Gagarin. Entonces, eso significa que fuimos los primeros entre las potencias para conquistar de manera pacífica al espacio ultraterrestre. Pero antes, en 1957, nosotros lanzamos el primer satélite artificial, Sputnik. Después, la primera mujer en 1963, Tereshkova, salió, también fue lanzada al espacio ultraterrestre. Y seguimos, yo no voy ahora a enumerar todos los logros en este tema, pero eso, lo que paso a paso sigue desarrollándose. Deja de ser una Rusia como una amenaza para el mundo y se convierte en una Rusia con oportunidades para que el mundo avance, para que el mundo se desarrolle mejor, embajador. Indudablemente, y ya hace mucho tiempo y deja de ser una amenaza. Yo podría decir que la nación que vivió tantas guerras, inclusive 2 mundiales, y perdió tanta gente defendiendo su soberanía, ¿sí? Su modelo de existir. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial nosotros perdimos 27 millones de personas, ni hablar de los países centroamericanos que tienen la población mucho menos en su conjunto. Y a propósito de este asunto, el año pasado también nosotros festejamos el 75 años de la gran victoria sobre el fascismo, sobre la Alemania nazi. Y yo quisiera decir que debemos siempre recordar estas páginas de la historia, de la hazaña de Rusia, porque ¿de qué tipo de amenaza se trata si al vencer el fascismo nosotros de esta manera liberamos el mundo del fascismo? Y ahora yo quisiera mencionar que esta ideología en algunos países levanta la cabeza. Y por eso yo agradezco mucho, no solo a El Salvador, sino a todos los países latinoamericanos que apoyan nuestros esfuerzos en la palestra internacional, en el marco de la ONU, cuando nosotros promovemos la resolución de la lucha contra la heroización del fascismo. Y eso es muy importante.
¿De qué tipo de amenaza se trata si nosotros hablamos de divulgar la vacuna contra pandemia, ¿sí? Contra coronavirus? Y antes la vacuna Sputnik V criticada tanto, ahora inclusive hay una cola de más de 60 países que quieren adquirir esta vacuna muy segura, que no tiene efectos colaterales, que no produce ningún tipo de muertes. Y es posible decir de algún tipo de amenaza. Rusia tiene tanto territorio que no necesita más. Y si uno estudia bien nuestra historia, puede entender que vendimos por nada a Alaska, porque fue muy difícil gobernar tanto territorio. En aquel entonces nosotros ocupábamos la sexta parte de la superficie terrestre. Entonces Finlandia, hasta el momento en Finlandia hay monumentos a Lenin resguardados, porque Lenin dio, después de la gran revolución de octubre, dio la soberanía a este país. Entonces, aunque fue el territorio del Imperio Ruso, y otros, yo no quiero ahora abundar con los ejemplos, pero rusos nunca fueron conquistadores Claro. en este caso, nunca fueron. ¿Cómo podemos entender, embajador, y estamos aprovechando esta de la parte geopolítica, cómo poder entender las disputas entre las grandes potencias del mundo? Se dice, mire, la disputa entre Estados Unidos y China es disputa comercial. ¿Cómo entender la disputa entre Estados Unidos y Rusia? ¿Cómo se entiende? ¿Es política? ¿Es de posicionamiento político? ¿Es de hegemonía? ¿De qué tipo de enfrentamiento estamos hablando, embajador? Para nosotros muy claro todo, sí. Y usted ya acaba de responder a su propia pregunta. Entonces, es geopolítica en primer lugar. Explico. En tiempo de ex Unión Soviética, el mundo fue bipolar. Ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Y muchas veces ellos luchaban por las áreas de dominar, entonces competían uno contra otro en todas las esferas, inclusive en la esfera espacial. Después, desintegración de ex Unión Soviética, se declararon ganadores, entonces vencedores de ex Unión Soviética, aunque no es así. Y el mundo en un periodo corto se convirtió en unipolar. Los Estados Unidos dominaban en este periodo. Y después nosotros poco a poco reconstruimos nuestra economía, nuestro sistema político, que todavía estamos en transición porque vivimos en la historia y la historia a veces necesita siglos para entonces alcanzar las metas deseadas. Y resultó que ahora no hablamos de Rusia, sino hablamos del mundo multipolar. ¿Eso qué significa? Aparecieron nuevos centros de influencia, como China, por ejemplo. Aparecieron nuevos polos, como por ejemplo está en composición de América Latina con su CELAC, que ahora empieza a recuperarse. La India, los países asiáticos. Y es el periodo de cuando termina el dominio unipolar. Y usted sabe quién quería hacer America First. ¿Y a costa de qué querían hacerlo? Por eso, lo que Rusia ahora ha levantado su cabeza, entonces, y nosotros somos un país que influye en los procesos mundiales en todas las esferas, no solo en la esfera política y militar. Y lo que es muy difícil para los que dominaban durante siglos el mundo, sí, que imponían su modelo de desarrollo, desprenderse de este deseo de seguir dominando. Eso es la razón. El matiz que puede darle el presidente Joe Biden
a la relación con Rusia es totalmente diferente al matiz que inclusive el mismo Donald Trump le dio. Se le vio muy cómodo a Donald Trump quizás en algunos momentos con Rusia, pero Joe Biden, como decimos vulgarmente de entrada, atacó a Rusia. Yo pienso que hay una equivocación. Durante el periodo de Trump, entonces tuvimos también las relaciones complicadas. Y por esta campaña que relacionada con la posible interferencia en los asuntos internos electorales en los Estados Unidos, muchos piensan que en realidad Rusia apoyó a Donald Trump. No es así. Y además yo quisiera decir que ahora vivimos nuevas realidades. Muchas veces el quinto poder domina las mentes de la gente. Entonces, por ejemplo, las redes sociales emiten mucha información. Es muy rápida, los jóvenes especialmente ni tienen tiempo para comparar esta información, entonces sopesarla, para detenerse y pensar qué pasa en el mundo. Reciben lo que les envían como la verdad. En este caso, yo quisiera decir que quien presentó solo una prueba que nosotros tuvimos la interferencia en los asuntos electorales en los Estados Unidos. Ahora hay casi de moda, sin considerar la presunción de inocencia, ¿sí? Aplicar las sanciones, entonces echar la culpa a otro país, ya es como una competencia a veces en los países occidentales. Y yo quisiera decir que no podemos admitir cuando nos culpan casi de todos los males en el mundo que ocurren, sin presentar ningún tipo de acusación, ninguna prueba, ni ningún elemento que podría, en que podemos apoyarse. Por eso sí, nosotros estamos en contra de este tipo de relaciones entre nuestros países. Y por ejemplo, cuando empiezan en vez de... Es un momento muy lamentable. Rusia es un país amistoso, amigable, entonces no tenemos ningún interés de ¿cómo se llama? Entonces, luchar contra otros países, y yo no sé, de hacer tensiones en el mundo. Y a pesar de las últimas sanciones, a pesar de, inclusive a pesar de insultos hacia nuestro presidente, señor presidente Putin dijo, después de la propuesta del señor Biden, acordar una entrevista entre los dos presidentes, después él dijo que sí, estoy listo para esta entrevista, para esta reunión, para buscar los puntos de coincidencia, no de divergencias, porque de dos países depende mucho la paz y seguridad internacional. No podemos malograr las relaciones internacionales. Y ahora, ¿sabe? Lo peor es que sin pruebas ya empiezan a introducir las sanciones otros países, solo por la solidaridad. Declarar las personas no gratas a los diplomáticos rusos en diferentes países. ¿Y qué tipo de relaciones es esta? Entonces vivimos en el siglo XXI y debemos ser civilizados. Y yo pienso que la posición de nuestro país es muy clara y muy contundente. Nosotros no queremos ningún tipo de litigio, pero nunca vamos a permitir que nos impongan su
punto de visión y para que nos arrodillen, podemos decir, ¿sí? ante otros modelos, podemos decir, ¿sí? del desarrollo mundial. Claro. Voy a hacer una pausa, embajador. ¿Cómo ve Rusia, cómo lanza su mirada a América Latina? ¿Cómo nos está viendo? ¿Cómo ve a esta pequeña porción de Centroamérica? Hay países en Centroamérica que, según leía, tienen una relación bastante larga, de 75 años. El Salvador, en el caso de El Salvador, tenemos una relación diplomática con Rusia de hace más de 25 años, entiendo. Hay unos 3, 4 años de que se inauguró la primera sede, una embajada de El Salvador en Rusia. También es poco tiempo. ¿Cómo está viendo Rusia? ¿Cómo está poniendo su mirada en América Latina? ¿Qué es el punto de interés de esa gran nación, del país más grande del mundo, Rusia, con América Latina y particularmente con la zona de Centroamérica? Nos va a contar el embajador. Él se ha movido casi por toda Centroamérica. El embajador que nos acompaña, Alexander Hohoylikov, nos acompaña esta mañana. Él se ha movido y conoce muy bien Centroamérica. De eso vamos a comenzar a internarnos. Y la gente insiste, ¿y la vacuna después de cuándo viene al país? Vamos a preguntarle al embajador también sobre este tema. Ya regresamos. Hola, junto a Sudagrip queremos darte unos consejos que te servirán a ti y a tu familia. Evita salir innecesariamente de casa. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Utilizar la mascarilla en familia es mejor. Evita el contacto con personas enfermas de gripe. Lava tus manos con agua y jabón. Recuerda mantener el distanciamiento social. Porque cuidamos de tu familia, recuerda, la vida es mejor sin gripe. Sudagrip, un producto PAI. Ese rico olor en las mañanas, un aroma me anuncia que el día va a empezar. Toda la familia reunida, preparando la comida en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente, es arroz y frijol San Francisco. Tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. ¿Te sientes cansado y necesitas más energía? Astenomax es un energizante que contiene aminoácidos, minerales y complejo B que te ayudarán a mantenerte lleno de energía para todo el día. Menos cansancio, más energía. Astenomax, encuéntralo en tu farmacia favorita. Astenomax, un producto de Laboratorio Spile. En caso de duda, consulte a su médico. Lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento. Este espacio es también por cortesía de Arrocera San Francisco, que agradece la preferencia de sus marcas y los invita a que sigan consumiendo productos nacionales. Síguelos en Facebook e Instagram como Arrocera San Francisco, nuestro patrocinador de esta mañana de lunes, el encuentro con Julio Villagrán. Tenemos el lujo, tenemos el privilegio de contar en el estudio en vivo para el país con el embajador de la Federación Rusa para Centroamérica, permanente en Nicaragua, pero recurrente para Honduras y El Salvador. Alexander Hohoylikov es nuestro invitado esta mañana. Hemos hablado de geopolítica, hay varias preguntas ahí. También están lanzando algunas preguntas sobre el tema de Venezuela, sobre el tema de las vacunas de Rusia. Hay varios temas ahí. Quiero compartirles que hemos acordado con el señor embajador tener un conversatorio. Hay personas muy interesadas en el país, hay sectores de la vida nacional interesadas en el país sobre el tema de Rusia. Pues estamos preparando un conversatorio y es muy probable que el próximo miércoles lo estemos desarrollando. Si hay grupos de interés, si hay organizaciones, si hay academia que desee participar de este conversatorio con el señor embajador Alexander Hohoylikov, puede comunicarse al 2522-3700. 2522-3700, porque es un grupo cerrado el que vamos a tener. Vamos a desarrollar un conversatorio el próximo miércoles, si me permite decirlo, Alex. El próximo miércoles, en un hotel del país, vamos a desarrollar este conversatorio en vivo. Vamos a estar con el embajador, él nos va a acompañar
y yo voy a tener el privilegio de moderar esta conversación con el embajador. Si hay organizaciones, instituciones de cualquier índole del país interesadas en el tema del posicionamiento de Rusia en el mundo y en nuestros países, por favor, comuníquese con nosotros. Repito, 2522-3700. Vamos a tener una plática bastante tranquila donde pueden conversar con el señor embajador. Embajador, usted se ha movido en toda Centroamérica, conoce nuestras realidades y hay una vida que ya se está desarrollando de relaciones entre Rusia y Centroamérica. ¿Cómo está viendo Rusia América Latina? ¿Cómo está viendo Rusia América Central, embajador? Sí, yo empecé mi carrera diplomática a los 30 años teniendo otra profesión y dedicada esta carrera siempre a continente latinoamericano, más de 34 años. Trabajé en los países de América del Sur y en América Central, casi en todos los países, menos Panamá, porque estuve trabajando en Costa Rica, 2 veces en Guatemala, y en 1998 tuve el honor y privilegio de abrir la embajada en Guatemala a nivel de encargado de negocios. Y acaba de terminar mi desempeño como embajador en Guatemala y después me trasladé a Nicaragua para trabajar allá y por igual con otros 2 países, a pesar de que soy concurrente. Yo quisiera desarrollar los lazos amistosos con Honduras y a propósito, hoy día se realiza la visita de trabajo del canciller hondureño a nuestro país, Lisandro Rosales. Y acaban de dar una conferencia de prensa, los resultados son excelentes. Espero que pronto el canciller de su país va a visitar a Rusia. Es lo máximo que podemos nosotros promover ahora. Ahora sobre nuestra visión hacia América Latina. Para nosotros América Latina, para Rusia, es un socio natural, porque nunca tuvimos ni litigios ni conflictos con este continente. Lo más importante es que nuestras economías son complementarias, porque ustedes en su mayoría venden, si se trata de América Central, las frutas tropicales, café, licores, por ejemplo, ¿sí? Y las frutas tropicales necesitamos especialmente en tiempo de invierno, cuando en sus países es posible cosechar hasta 4 veces al año. En nuestro país a veces ni una cosecha se madura por el clima complicado. Y lógico que el mercado de Rusia es, además de que es el país muy grande, es grande. Y otra cosita que yo quisiera subrayar. Ahora, tener buenas relaciones comerciales, económico-comerciales con Rusia, eso significa tener buenas relaciones con más países, con 4 países más, porque nuestro país es el miembro de la Unión Económica Euroasiática, donde hay también Bielorrusia, Kazajstán, Kirguisia y Armenia. Eso significa que ellos tienen la unión aduanera y conjunta y ya hecha. A propósito, en Centroamérica durante tanto tiempo todavía está en composición, ¿sí? Triángulo Norte por lo menos promueve, ¿sí? Esta unión aduanera. En nuestro territorio en un año ya fue, podemos decir, lograda esta meta. Y nosotros estamos muy interesados en cooperar con América Latina sin, podemos decir, de manera pragmática, ¿sí? Y en beneficio mutuo. En nuestro caso, y apolitizado. Entonces, en nuestro caso, no importa si es el gobierno, como a veces dicen, de izquierda, de derecha, de centro. Lo más importante es promover las relaciones amistosas, entonces provechosas en todos los sentidos. Y Rusia inclusive ayuda en cooperar no solo en la esfera económica comercial, sino
en educación. Yo vine a estos países, a Centroamérica, para hacer hincapié en mi trabajo en las relaciones económico-comerciales, en la educación y en cultura. Y lamento mucho, pero todavía el comercio entre nuestros países no es tan grande. Y hay mucho potencial, todavía no. Hay mucho desconocimiento también, embajador. Así es, desconocimiento. Nos conocemos muy poco, quizá. Así es, por eso, además de esta reunión por los medios de comunicación masiva de su país, yo también tengo programada durante esta visita la entrevista con los empresarios salvadoreños para presentar el mercado ruso y de Eurasia. Y yo quisiera hablar más, podemos decir, concreto, de manera más concreta. Por ejemplo, sobre las relaciones económico-comerciales. Con su país no son muy grandes. Por la pandemia decayeron casi 50%. Ahora tenemos 15 millones de dólares, para Rusia es casi nada. Y de estos 15 millones, solo 3 millones exportaciones de su país hacia nuestro país. Y luego que queremos diversificar nuestras relaciones, porque el comercio también no es diversificado. Por ejemplo, nosotros exportamos metales, fertilizantes y papel, cartón, nada más. Y de ustedes compramos solo productos agrícolas, nada más. Aunque hay gran potencial. Y casi con todos los países centroamericanos, menos Guatemala, porque yo cuando vine a Guatemala tuvimos 60 millones de dólares y ahora 120 millones de dólares, porque tratamos de buscar, podemos decir, estos caminos, los lazos y instrumentos. Y creamos en Guatemala la Cámara de Comercio Ruso-Guatemalteca. Ahora el banano guatemalteco viene en contenedores a Rusia. Tenemos planes crear algo similar con otros países, inclusive El Salvador, y buscamos los interesados en este caso. Ese es el camino. Hay otro camino multilateral, yo podría decir. En Guatemala, por ejemplo, hay dos sedes de la integración centroamericana. Parlacen, Parlamento Centroamericano, y CIECA, es la Secretaría Económica, podemos decir, de la integración centroamericana. Con CIECA, nosotros en marzo firmamos de este año, firmamos un memorando de entendimiento entre la Comisión Económica Euroasiática y CIECA. Eso amplía la posibilidad a nivel multilateral estrechar los lazos económico-comerciales. Yo he dicho que eso significa con 5 países de nuestra región, de Eurasia. Con Parlacen nosotros realizamos varios foros a nivel internacional y a nivel latinoamericano sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, sobre la seguridad informática internacional, que ahora son temas muy palpantes, inclusive de lucha contra, inclusive de robos de dinero de cuenta corriente de las personas. Eso. Entonces, nosotros tenemos mucho en común y interés luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, entonces propagar la educación. A propósito, solo quisiera marcar las áreas donde podemos cooperar. En la lucha contra, yo no sé, los desastres, prevención de desastres naturales y mitigar las consecuencias de estos desastres. Solo varios ejemplos, porque yo sé que el tiempo es corto y el programa pronto va a terminar, pero sobre, por ejemplo, sobre la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. En Nicaragua hay un centro de capacitación de policías que pertenece a nuestro Ministerio de Interior. En este centro se preparan y capacitan los policías sobre
diferentes programas y ahí participaron también en cursos los representantes de todos los países centroamericanos, de México, de Colombia, también de República Dominicana, de El Salvador. Hace poco su embajador, señor Hugo Merino, visitó al centro, vio, porque lo invitamos especialmente para que él conozca y para que más policías puedan entonces aprovechar esta oportunidad. En Cuba tenemos otro centro de capacitación de bomberos y los que luchan en casos de emergencia. Por favor, hay que aprovechar Otra cosita. En Nicaragua, y se entiende porque todavía allá, aunque nuestro interés es crear algo similar, por ejemplo, en otros lugares, hay un centro o yo podría decir una planta de producción de vacunas antigripe. Es la planta Michnikov. Ella está funcionando bien. ¿En Nicaragua? En Nicaragua. Y a propósito, ¿Planta rusa? Planta rusa, sí. No, es mixta. Mixta. Ruso-nicaragüense. Sí. Y a propósito, puede ser con otras. Estamos planeando para que ella produzca no solo las vacunas antigripe, sino también las vacunas contra coronavirus. Y ya es un proceso tecnológico y es necesario avanzar. En temas energéticos, ¿hay algunos proyectos, embajador? No, hay proyectos y muchos. Nuestro país es una potencia energética. Inclusive Chaparral, ¿да, называется? Inclusive aquí hay en construcción la planta eléctrica Chaparral. Y Tashmash es una empresa rusa que está, podemos decir, participando en esta construcción. Nosotros suministramos el equipo, maquinaria para esta planta. Y además ayudamos en otro tipo de construcción. Y lo que Rusia es el país más grande que produce petróleo y gas, y a veces eso es el tema de aplicación de sanciones, entonces, porque hay una competencia, ¿sí?, con otros estados. ¿Habrá interés, embajador, de algunas empresas rusas queriendo hacer inversiones en nuestros países? Así es. Hay interés, pero siempre debemos crear, podemos decir, las condiciones necesarias para eso. ¿Qué condiciones pueden ser? No, en primer lugar, que los países sean estables, sí, y entonces tengan la legislación adecuada. Por ejemplo, nosotros firmamos con algunos países los acuerdos de promoción y protección de inversiones, pero ahora hay muchos asuntos politizados, entonces polarizados, y inclusive politizan la esfera de salud, vacuna, por ejemplo. Hay una guerra de vacunas. Politizan educación, politizan inclusive la parte cultural. Nosotros estamos muy interesados en promover nuestra cultura. Yo he dicho que 190 naciones, nacionalidades y grupos étnicos tienen tanta riqueza que podemos compartir inclusive con El Salvador. Claro. ¿Cómo puede calificar, embajador? Vamos a ir terminando. ¿Cómo puede calificar la relación entre Rusia y El Salvador? ¿Cómo la califica? Digamos, incipiente, una relación que puede mejorar. ¿Cómo la califica? No, en primer lugar, yo pienso que es una relación amistosa y que tiene gran potencial, indudablemente. Y es necesario, siempre cuando se trata de acercamiento, hay dos partes, ¿sí? Es como si quieres bailar el tango, necesitas es de dos. Pareja, así es. En este caso sí hay voluntad política de ambas partes, y de nuestra parte yo puedo declarar con toda la certeza, hay voluntad política, gran voluntad política, de desarrollar los lazos con su país, aunque más pequeño de Centroamérica, pero es muy grande, y yo conozco a los salvadoreños. Son buenos empresarios, la gente decidida, trabajadora,
y muy amigable, entonces hospitalaria. Por eso yo pienso que siempre podemos encontrar los puntos de interés. Porque ¿Se va a encontrar con autoridades del país en esta visita de ahora? Sí, indudablemente tenemos planeada la visita de cortesía al vicepresidente de la República. Yo espero que pronto podré presentar las cartas credenciales al presidente Bukele. Entonces vamos a visitar a la Cancillería, voy a visitar la sede del SICA. Conozco personalmente al señor secretario general Vinicio Cerezo desde los tiempos de Guatemala. Así es. Y entonces yo podría decir que yo tengo una agenda muy recargada. Empezando desde al que madruga, Dios le ayuda. Claro, está con nosotros esta mañana, sí. Sí, es el programa. ¿Esa relación se puede aprovechar mejor de Rusia con El Salvador? ¿Dónde cree usted, si yo fuera el presidente Bukele, diría, embajador, ¿por dónde podemos comenzar esta relación un poco más concreta, con cosas más concretas, embajador? En primer lugar, hay, podemos decir, un instrumento especial. Son las consultas políticas entre las cancillerías. Cuando a nivel de vicecancillería, la última tuvimos en marzo de 2018, pero llegó nuestro director general de América Latina de la Cancillería, señor Shetinin, y es también el representante especial de nuestro canciller. Pero queremos levantar el nivel a las consultas de vicecancilleres. ¿Y cómo son las consultas? La parte multilateral, donde nosotros buscamos los puntos de coincidencia, y hay varios, y les agradezco a las autoridades salvadoreñas por este apoyo de varias resoluciones. No voy a enumerar porque ya tenemos casi terminada la entrevista. Y la parte bilateral. ¿Eso qué significa? Durante estas conversaciones podemos marcar como un plan, un programa, ¿sí? La ruta en que podemos desarrollar nuestras relaciones. Y lógico que con mis visitas, con mis conversaciones, vamos a precisar eso, porque no nos interesa hablar en general, podemos decir, si firmar los documentos para archivar después, deben trabajar. Y hay varios, debemos ampliar nuestra base jurídica, sí, porque hay una base y esperamos que pronto nosotros, nuestra parte va a terminar el acuerdo sobre el reconocimiento de diplomas, títulos y a propósito, nosotros otorgamos becas a los estudiantes salvadoreños. Las profesiones son, yo no sé de todas que existen en el mundo, hay varios niveles, inclusive doctorado, posgrado, y invitamos a todos a aprovechar esta ocasión. Y esta es la ruta. A nivel mediático también. Hay que incursionar mucho más. Nosotros tenemos una alianza, embajador, voy a aprovechar para meter mi comercial. Tenemos una alianza con RT Noticias, Russian Television, que queremos ampliar también y vamos a seguir conversando con usted, porque hay otros medios de comunicación también que pueden ingresar a través de nuestras vías a El Salvador, ¿verdad? Así es que vamos a seguir conversando también sobre temas de comunicación. Es importante conocer un poco más de Rusia y evitar tantos fakes y tantas cosas de ignorancia que a veces tenemos. Por eso planeamos presentar las exposiciones de diferente índole. Entonces, IRT es una visión alternativa. Es necesario siempre, para tener la verdad, conocer los puntos de vista de diferentes capas, de diferentes niveles de, entonces, de las autoridades de diferentes países. Y de esto proviene, podemos decir, el entendimiento mutuo. De eso proviene. Entonces yo quisiera decir que hay varias áreas en que ya estamos cooperando. Yo he mencionado las becas, las policías salvadoreños visitan a los cursos
no solo en Managua, sí, en este centro de capacitación policial, sino también viajan a Rusia siempre, y luego todo cubierto por nuestro país. En este caso, además, sobre la vacuna, olvidamos sobre la vacuna. Yo voy a responder porque ya hay... Sí, la gente dice, ¿por qué no viene la Sputnik al país? Ya viene, ya viene. Yo explico por qué no viene tan rápido, porque más de 60 países ya están interesados en comprar. La capacidad de producción no es muy inmensa, podemos decir. Por eso, señor Putin, hace poco nuestro presidente dio orden triplicar la producción. Y por eso, a veces la demanda, sobre demanda, entonces no permite repartir de manera rápida este producto. Lo que puedo decir ya, que esta semana la vacuna va a venir a llegar a Nicaragua, que fue el primer país centroamericano, el 3 de febrero, sí, reconoció nuestra vacuna y entonces firmó todos los documentos. Esta semana llega a Nicaragua. A Nicaragua. También a Honduras. Esta semana llega. Y yo he dicho que el canciller hondureño está en Moscú y ya ellos recibieron la primera partida como nicaragüenses, pero la pequeña, podemos decir, ¿sí? Y esta semana va a llegar también a Guatemala. Yo espero que pronto va a llegar a El Salvador. ¿Cuándo será pronto? Este pronto depende también de negociaciones directas entre las autoridades de El Salvador y el Fondo Ruso de Inversión Directa, porque ellos manejan, es la parte, yo podría decir, comercial. Yo sé que hace poco su país firmó el contrato y ya está en consideración en nuestro país. Pienso que en esta semana ya va a terminarse esta parte formal. ¿Podemos confiar los salvadoreños en la vacuna, esta primera vacuna de Rusia, la Sputnik? ¿Confiar en qué sentido? La eficacia de la vacuna. No, eso... Los países europeos fueron los primeros en criticarla y ahora están en la cola, podemos decir, solicitando esta vacuna. Eso significa que no por asuntos políticos, sino por la eficacia, ya quieren aprovechar esta vacuna. Y yo he dicho que la eficacia es 97,5% y 100% sin mortalidad, no hay fallecimiento. Entonces, lo que es la vacuna más segura. Porque cada uno tiene sus propios problemas con la salud y por eso a veces por otras enfermedades puede dar los efectos colaterales. Pero 97,5 es mucho. Yo pienso que es casi. Señor embajador, quiero agradecerle que haya venido con nosotros, su fineza de madrugar con nosotros, de venir, levantarse temprano y estar acá. Un enorme placer y gusto estar con ustedes, dar un poco, ampliar la visión sobre nuestro país, sobre nuestro deseo de estrechar las relaciones con su país, con Centroamérica y con América Latina en general. Tiene las puertas abiertas, embajador, cuando vuelva al país. Aquí va a estar TVX y va a estar este espacio para que usted pueda conversar con nosotros. Eso yo veo porque ayer también yo tuve las reuniones, a pesar de que fue domingo. Lógico que también tuvimos las conversaciones, la reunión con mis compatriotas y todos dicen que están muy a gusto en su país y entonces muy contentos por la recepción y por el trato, podemos decir, en este lindo país centroamericano. También quiero agradecerle el trabajo de Alex, mi amigo, que es el ministro consejero, ¿verdad? De ustedes acá en este país. Podemos decir. Que está haciendo un buen trabajo y pues estamos haciendo una amistad y vamos a tener también espacio para poder platicar en el conversatorio con usted. Sí, con mucho gusto. Siempre estoy listo. Gracias. Gracias a ustedes por este honor y placer participar en este noticiero tan importante del país. Gracias, embajador.
Alexander Jojoylikov, nuestro invitado esta mañana. La otra vez lo vamos a tener aquí con temas más actualizados cuando la vacuna Sputnik llegue a El Salvador. Quiero decirles que tendremos un conversatorio para líderes de organizaciones, academia, sindicatos, políticos que quieran estar. El próximo miércoles tendremos un conversatorio con nuestro buen amigo, el embajador Alexander Jojoylikov. Nos va a hablar un poco más tranquilo, más así, sin tensiones, sobre el tema de Rusia, la presencia de Rusia, la geopolítica. Podemos hablar de tecnología, podemos hablar de energía, podemos hablar de muchas cosas. El próximo miércoles usted debe comunicarse al 2522-3700 con Silvita en horas hábiles y ella lo va a agendar. Es un grupo cerrado para personas con interés particular en conocer sobre la Federación Rusa. Esta es una invitación, será el próximo miércoles de 5:30 a 7 de la noche. Este conversatorio en directo, en vivo, con el señor embajador, que nos ha dado esa fineza de darnos ese espacio, y en conjunto pues hemos armado este conversatorio para acercar más la Federación Rusa, para que conozcamos más, nos informemos más, quitemos todos esos mitos, todas esas partes que a veces son falsas sobre Rusia. Nos vemos mañana en este espacio. Por hoy, pasen un feliz día. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate